El 10 de diciembre de 2019, un mes después del juicio contra el Chapo Guzmán, es detenido en Texas Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Los cargos que se le acusa son los de distribución y tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos utilizando su cargo como servidor público. La tormenta política y mediática que se desata en México con esta noticia obliga a su jefe político, Felipe Calderón, a declarar sobre esto. En ese momento el expresidente Calderón afirma no saber nada relacionado con las acusaciones judiciales que hay contra Genaro García Luna en Estados Unidos. Sin embargo, para la mayoría de la opinión pública, esta noticia confirma que el sexenio de Felipe Calderón fue un narcogobierno desde donde se utilizaba el poder público para traficar con los delincuentes. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Y como dije desde el primer día, esta es una lucha que costará tiempo, que costará recursos, costará por desgracia vidas humanas. Porque Genaro García Luna fue el arquitecto de la guerra contra el crimen organizado en el gobierno de Felipe Calderón. Tras la victoria de Vicente Fox, un directivo de la empresa Coca-Cola, en el año 2000 llega por primera vez en la historia de México un partido distinto al hegemónico PRI, el PAN. Su proyecto pretendía renovar las instituciones mexicanas, pero pronto se convertiría en una oportunidad perdida para México. Y decimos que se perdió la oportunidad porque inmediatamente llegarían las corruptelas de los hermanos Vibriesca y también se entronizarían a personajes tan siniestros como Genaro García Luna. Este ingeniero, convertido en espía procedente del CISEN, un organismo del Estado mexicano dedicado al espionaje, pronto sería designado por Vicente Fox como titular de la nueva Agencia Federal de Investigación, cuyo objetivo principal era desmantelar las redes de delincuencia y del narcotráfico. Hasta este momento, y desde una década atrás, la tendencia delictiva se encontraba a la baja. García Luna irrumpe en la vida pública nacional por encabezar uno de los montajes más grandes que el sistema penal mexicano haya conocido jamás, la detención de la ciudadana francesa Florence Cassés y de Israel Vallarta. Los tiempos como están en el parte policial son exactos. Se detiene la madrugada del día 9, tengo que reporte. El 8. El día 8. Y efectivamente está el parte de policía. Ahí esa es la parte que usted tiene. La persona que está arraigada estaba escuchando el programa, que es Florence Cassés, y quiere entrar al aire. A ver, por favor, ¿puedo entrar con ella? Que me diga un segundo. Dígame, adelante, Florence. Adelante. Dígame. Bueno. Sí, ¿tiene algo que decir? Sí. Fui detenida el 8 de diciembre en la carretera y me secuestraron en una camioneta. No fue arraigada el 9. Eso es falso. Perdóname, señor, que está diciendo eso. A mí me detuvieron el 8 de diciembre a las 11 de la mañana. Estaba yo en un coche, me detuvieron, me pusieron adentro de una camioneta y me guardaron en esta camioneta todo el día del 8 y un parte de la noche del 8. El 9 en la mañana, a las 5 de la mañana, me metieron a la fuerza me pegaron y a la fuerza me pusieron adentro de esta cabanita dentro del rancho. Donde se ven las imágenes. Exactamente. Muy bien. Violaciones a derechos humanos, al debido proceso, tortura, declaraciones fabricadas, incluso secuestro, caracterizaron el modus operandi de este superpolicía. El 9 de diciembre de 2005 nos tocó transmitir la información de su captura, que luego supimos se trató de un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes y la autoridad fingió y simuló un operativo como si estuviera sucediendo en vivo. Se acerca el fin del gobierno de Vicente Fox y el tabasqueño López Obrador despunta en todas las encuestas. Para impedir que el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México pudiera presentarse a las elecciones, se abre por parte de Vicente Fox, con la organización jurídica de Santiago Krill y con ayuda del legislativo, un proceso de desafuero contra López Obrador que no llegó a buen puerto. Finalmente López Obrador consigue evadir el desafuero y se presenta a las elecciones presidenciales como candidato del PRD. En una campaña caracterizada por la guerra sucia, las irregularidades y las denuncias de fraude el propio día de la elección, Felipe Calderón acaba proclamándose como presidente de la República.
En este momento comienza la consolidación del narcoestado en México. Siendo presidente electo, Felipe Calderón, en compañía de Juan Camilo Mourinho, quien después sería su secretario de Gobernación, recibe a manos del general Tomás Ángeles de Aguajare un robusto expediente de exfuncionarios foxistas que estaban íntimamente relacionados con los cárteles de la droga. Ahí detallaba cómo Genaro García Luna se relacionaba con el cártel de Sinaloa. Tomás Ángeles de Aguajare había sido subsecretario de la Sedena en el gobierno de Vicente Fox y ahora contendía por ser titular de la misma secretaría en el gobierno calderonista. Juan Camilo Mourinho, el único testigo de esa reunión, falleció 2 años después en un sospechoso accidente aéreo. El general de Aguajare fue perseguido desde el momento en que entregó esta información hasta que, al finalizar el sexenio de Felipe Calderón, fue encarcelado. Las declaraciones con las que se le encarcela fueron proporcionadas por la Barbie a la justicia mexicana. Después reconocería la Barbie que sus declaraciones fueron obligadas por la CEIDO. También informaría que Genaro García Luna, Cárdenas Palomino y compañía recibían sobornos de la delincuencia organizada, al menos desde 2001. Detengámonos un momento. Estamos a punto de entrar al relato más sangriento de la historia contemporánea de México. El calderonismo no se puede entender sin la guerra contra el narco. Y la guerra contra el narco no tendría sentido sin 2 planes maestros, Iniciativa Mérida y la Operación Rápido y Furioso. ¿Qué fue la Iniciativa Mérida? Fue un plan comandado por los Estados Unidos de América para que los países centroamericanos y México pudieran fortalecer sus estrategias de seguridad. Estados Unidos se comprometía a proveer a estos países de seguridad, de inyección de recursos para poder militarizar la región. Activistas, periodistas y opositores denunciaron este plan como un inicio de la pérdida de la soberanía en la estrategia de seguridad. Para entender el trasfondo de estas críticas, es fundamental explicar lo que fue la Operación Rápido y Furioso. Este operativo consistió en el trasiego ilegal de armas de uso exclusivo del ejército con origen en los Estados Unidos de América y destino en el territorio mexicano, bajo la promesa de que con estas armas se lograría ubicar a los miembros de los cárteles de la droga. Al final, este operativo resultó en dotar de armamento más letal y más sofisticado al narcotráfico. No podemos ni vamos a bajar la guardia en mi gobierno. Y como dije desde el primer día, esta es una lucha que costará tiempo, que costará recursos, que costará, por desgracia, vidas humanas, como las que desafortunadamente hemos perdido de esos valientes policías, soldados y marinos, quienes se han sacrificado por el bienestar y la seguridad tuya y de todos los mexicanos. Pero también dije, y lo reitero, que es una lucha que vale la pena librar, porque está en juego nuestro futuro, y es una lucha que, unidos los mexicanos, por supuesto que vamos a ganar. El 11 de diciembre del año 2006 inicia el operativo Conjunto Michoacán, declarando formalmente inaugurada la guerra contra el narcotráfico. El estallido de la violencia no se hizo esperar, y sus estragos hoy forman parte de los recuerdos más dolorosos de todas y todos nosotros. Uno de ellos es especialmente duro para mí, como juarense que soy: la masacre de Villas de Salvarcar, que marcó una ciudad y una generación completa. Calderón justificó esta tropelía llamando pandilleros a 15 jóvenes estudiantes y deportistas de secundaria, preparatoria y universidad que fueron asesinados. Luz María Dávila, madre de 2 de los asesinados, reclamó con valentía en un evento público ante Calderón, Margarita Zavala y Genaro García Luna que estos se hubieran defendido de las acusaciones en su contra, calificando a sus hijos estudiantes de excelencia como pandilleros. Yo no puedo darle la mano, decirle bienvenido, porque para mí no es bienvenido, ¿sí? Yo quiero que esto se haga bien, que Juárez sea el Juárez de antes. Aquí Juárez está en luto, ¿sí? No es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta. Ahora, quiero que usted diga lo que usted se retracte de lo que quiero, ¿sí? Lo que usted dijo, que eran pandilleros. Mentira,
Dice, uno de mis hijos está en la UASH, ¿sí? Y el otro está en la prepa. No aprendió la lección el entonces presidente, ya que pocos meses después, tras el asesinato de Jorge y Javier en el TEC de Monterrey, nuevamente su gobierno acusó a estos estudiantes de posgrado, masacrados por el ejército, de ser sicarios armados hasta los dientes. No fue hasta 2019 que el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a los padres de Jorge y Javier. Este hecho se relata de manera emotiva y dolorosa en el documental de Alberto Arnaut. Distintos sucesos violentos asolaron al país durante la guerra contra el narcotráfico, entre los que destacan también la primera masacre de San Fernando, donde fueron asesinados 73 migrantes, la segunda masacre de San Fernando en el mismo lugar y tan solo un año después, donde perdieron la vida 193 personas, y la masacre de Allende, escondida hasta 2014, donde la cifra de víctimas mortales supera el medio millar. No se pueden comprender estos hechos tan terribles que relataba Andrea sin asumir que, como dice Anabel Hernández, el gobierno de Felipe Calderón protegió a uno de los cárteles del narcotráfico, al cártel de Sinaloa, en detrimento de los otros grupos delincuenciales. Fue ahí donde estalló la disputa por las plazas, la guerra entre cárteles, la violencia para aniquilar al adversario en espacios públicos y en todos los rincones de este país. Resulta increíble, y por increíble quiero decir poco creíble, pensar que Felipe Calderón no tenía ni idea de los vínculos de su gobierno con la delincuencia organizada e incluso de su propia familia. El periodista michoacano Jesús Lemus denunció los vínculos entre Servando Gómez La Tuta, líder de los Caballeros Templarios, y Cocoa Calderón, la hermana del presidente Felipe Calderón, quien había sido senadora y quien luego sería candidata a la gubernatura de Michoacán. Dice la propia Tuta que cuando Cocoa Calderón fue candidata a la gubernatura de Michoacán, se acercó con él para conseguir financiación electoral. Declarar esta información le costó al periodista Jesús Lemus una persecución política y jurídica sin precedentes que lo mantuvo 3 años en prisión hasta que terminó el gobierno de Felipe Calderón. Calderón siempre optó por perseguir jurídica y políticamente a todos aquellos que se atrevían a denunciar, incluso en privado, mediante carta, los vínculos de su gobierno con el narcotráfico. Fue el caso del comandante de la Policía Federal, Herrera Valles, quien escribió a Felipe Calderón una carta donde relataba los vínculos de altos funcionarios de su gobierno con la delincuencia organizada y con los grupos del narcotráfico. Pero no solo. En 2009, el embajador Carlos Pascual empezó a enviar a su gobierno, al gobierno estadounidense, cables diplomáticos con información de lo que ocurría en México, y en ellos se decía que los funcionarios mexicanos no eran un aliado creíble para luchar contra el narcotráfico, porque estaban involucrados y coludidos con él. Cuando Wikileaks publica en 2011 estos cables diplomáticos, Felipe Calderón se enoja y manda correr al embajador Carlos Pascual de territorio mexicano. Podemos entender mejor los cables del embajador Carlos Pascual cuando aparece la figura de la reina. Iván Reyes Azcate, jefe antidroga de la Policía Federal, quien presuntamente se dedicaba a vender información confidencial de la DEA a los cárteles de la droga mexicanos. A pesar de las denuncias que hicieron tantos y tantas periodistas que fueron intimidados, perseguidos e incluso víctimas de intento de asesinato, como narra Anabel Hernández, a pesar de que incluso funcionarios del gobierno calderonista y foxista denunciaron a través de la entrega de cartas y de expedientes la relación que tenía Genaro García Luna y el gobierno calderonista con algunos cárteles de la droga,
A pesar de las denuncias que hacen miembros del cuerpo diplomático estadounidense que estaban en México en ese tiempo, a pesar de todo esto, el expresidente Felipe Calderón decidió mantener a Genaro García Luna como encargado de la seguridad pública de toda una nación durante los 6 años de su gestión. Pero la historia no terminó aquí. En 2014, según información de Anabel Hernández, inicia la investigación formal contra Genaro García Luna en Estados Unidos. Eso quiere decir que había años de averiguaciones previas atrás. El 10 de diciembre de 2019, y con esto comenzábamos nuestro relato, Genaro García Luna es detenido en Texas por traficar cocaína hacia los Estados Unidos. En ese momento su jefe político, Felipe Calderón, dijo no tener información sobre esas cuestiones por las que se acusaba a Genaro García Luna. En mayo de 2020, la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, dio una entrevista al periodista Jesús Esquivel en la revista Proceso, donde afirma que conocían la información de lo que hacía Genaro García Luna y distintos funcionarios del gobierno mexicano y su relación con los cárteles del narcotráfico, aunque afirmó que esa era información no corroborada tras el revuelo que se generó en los medios de comunicación. Felipe Calderón no tuvo de otra que cambiar su versión de los hechos. En diciembre dijo no conocer lo que estaba aconteciendo con Genaro García Luna durante su gobierno y en mayo reconoció tener información no corroborada y rumores sobre este hecho. Queda claro que Felipe Calderón conocía de la relación tan estrecha que mantenía su gobierno con los cárteles de la droga. Pero para poder conocer a profundidad la oscura historia del calderonismo, hay muchos otros personajes que habrán de llenar otros tantos vacíos. Comenzando por Eduardo Medina Mora, primer Procurador General de la República en el gobierno calderonista, y quien siendo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, renuncia tan solo 2 meses antes de la detención de Genaro García Luna, involucrado en escándalos de lavado de dinero, y quien siempre desde su posición defendió la versión oficial de gobierno en casos tan fundamentales como el de Florence Cassés. También Isabel Miranda de Wallace, empresaria de espectaculares, quien siempre legitimó las violaciones a derechos humanos ocurridas en este sexenio. Ella recibía el Premio Nacional de Derechos Humanos a manos de Felipe Calderón, mientras este era denunciado en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. La senadora Nestora Salgado ha denunciado en varias ocasiones que recibió torturas por órdenes de Isabel Miranda de Wallace. Marisela Morales, María Elena Morera, Cárdenas Palomino, Javier Lozano y muchos otros no deberían sentirse orgullosos del papel que jugaron en este narcosexenio. Queda por hacernos la pregunta más importante: ¿de qué manera resarcirán el daño hecho a 200,000 familias que perdieron a un ser querido en una guerra absurda contra la delincuencia en la que los delincuentes militaban en ambos bandos? Y en general para hacer un uso discrecional y arbitrario de los recursos públicos. Ha habido otros casos en los que se cuenta con miles de millones, también miles de millones de pesos, muy bien, si me permiten terminar con mucho gusto. ¿Qué le pareció? El reclutamiento que las organizaciones criminales hacen. Tranquilo, más si te tranquilizas un poquito, amigo. Aquí a Guadalajara a lo mejor, mi estimado.
Este ejercicio de recopilación informativa fue posible gracias a las fuentes publicadas, a periodistas valientes como Anabel Hernández, Jesús Esquivel, Jesús Lemus, gente que se dejó la piel defendiendo la verdad y la libertad de expresión en uno de los momentos más oscuros de la historia de este país.